Creo que las personas que ya hablaron, que son Mario y Juanito, ya lo han dicho todo. Pero seguir insistiendo respecto a la desinformación que se está entregando de parte del municipio. Hoy día llegó a mi oficina una señora que vive aquí en Barrio Norte y me dijo, ¿qué pasa con el tema de la comuna? ¿Es favorable o no es favorable? Me dijo, porque es verdad que nosotros vamos a pagar más contribuciones, es verdad que no vamos a tener más salud, es verdad esto, es verdad esto. Esta es la campaña del terror que ustedes saben y que todos sabemos que está implementando, no sé si la gente del no, pero sí los funcionarios municipales que trabajan de la delegación municipal. Yo creo que es importante informar, es importante hacer una buena difusión y comunicación respecto a los beneficios que significa la comuna de Andalien o la comuna de Barrio Norte. Hoy día le pedí al alcalde y yo le entregué carta, que nuestro amigo que anda por ahí, el soldado, se le envió a una de las expertas, que es la Paulina Pinchar, donde ella recomienda que este cabildo anunciado por la prensa el día domingo, del cual nosotros desconocemos información porque no se nos entrega información, se pudiera hacer en una parte neutral como en la Universidad del Biobío. La verdad es que nosotros planteamos muchas veces, está Joaquín presente y esta concejal, creo que somos los únicos que estamos dando la pelea por el Procomuna en el Consejo Municipal. Pero el alcalde, cero respuesta, cero. Como decían acá, y yo se lo dije hoy día al alcalde, usted utilizó a la gente de Barrio Norte, usted utilizó a la Procomuna, y hoy día está borrando con el codo lo que en un minuto firmó en un compromiso donde yo también estuve, ahí en la laguna, un día de lluvia, donde estábamos los candidatos y él también era candidato. Por lo tanto, cuando la gente promete y no cumple, como ya lo dijeron, yo también lo voy a reiterar, hay que pasarle la cuenta, porque a la gente no se le miente, a la gente se le dice la verdad y de frente. Engañar a la gente es reírse de ella. Por lo tanto, haberlo utilizado creo que eso no corresponde y vamos a hacer como estimados amigos, estimados vecinos. Y para